Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar acerca de la distribución de las proporciones muestrales. Existen ocasiones en las cuales no estamos interesados en la media de una población, sino que nos interesa más estimar la proporción. La proporción es un tanto por uno, o el porcentaje, que es multiplicar la proporción por 100, es por lo tanto un tanto por ciento, de individuos que poseen una cierta característica. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre las próximas elecciones y quiero saber en una determinada localidad, no me interesa saber cuál es la media del número de votantes, es mucho más útil saber la proporción de votantes. Obviamente, si esto lo hago en muchas comunidades, la media pues no tiene mucho que ver, porque una media de 50.000 votantes puede ser muy pequeña si la población es de 5 millones y puede ser muy grande si la población es de 70.000 personas. Por lo tanto, es más útil conocer la proporción, y así en otros casos. La distribución muestral de proporciones es la adecuada, entonces, para dar respuesta a estas situaciones. Esta distribución se genera de igual manera que la distribución muestral de medias que ya estudiamos, a excepción de que al extraer las muestras de la población, en lugar del estadístico media, se calcula el estadístico proporción. El estadístico proporción se calcula dividiendo el X, que vamos a llamar el número de éxitos que se han producido, o el número de observaciones de interés, dicho de otra manera, el número de casos favorables a lo que nosotros estamos buscando, partido por el tamaño de la muestra en estudio. Lógicamente, Q sería igual a 1 menos P. Recuerden que es el suceso contrario al suceso éxito, el suceso que incluye todos los sucesos que no son el suceso éxito. Entonces, recordemos que si tenemos una población, yo voy a tomar una serie de muestras de esa población y que todas esas muestras que extraigamos de la población van a tener que tener el mismo tamaño, es decir, el mismo número de individuos. Cada una de esas muestras va a tener su propia proporción muestral, que vendrá dada por el número de individuos que presentan la característica favorable partido por el número total de individuos. Pues bien, lo que nos interesa estudiar ahora es cómo se distribuyen estas proporciones muestrales. Es decir, lo que vamos a llamar la distribución muestral de proporciones de muestras de tamaño n. Recordemos que todas estas muestras extraídas tenían que tener el mismo tamaño muestral, que era precisamente esta n. La distribución muestral de proporciones va a estar estrechamente relacionada con la distribución binomial. Recuerden que la distribución binomial era una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta, es decir, que solo podía tomar determinados valores enteros, que se caracterizaba por contar el número de éxitos obtenidos en n pruebas idénticas e independientes. Por ejemplo, cuando tenemos una moneda normal, que no esté trucada, y la lanzamos un número n de veces, y vemos cuántas veces ha salido cara de esas n veces. Eso sería un problema típico binomial. Recordemos que si n por p era mayor que 5 y n por q mayor que 5, la distribución binomial se podía aproximar a una distribución normal cuya media o esperanza matemática era n por p y cuya desviación típica era la raíz de n por p y por q. Bien, si en vez de número de éxitos, que hemos llamado x, hablamos de proporción de éxitos, esta variable también se distribuirá normalmente. Pero ahora la media, en vez de ser np, como
Como ahora nuestra variable es la proporción, que es x será np, dividido entre el número total de pruebas, entre n. Por lo tanto, me quedaría que n entre n se simplifican y la media coincidiría con la proporción. Lo mismo haremos con la desviación típica. La desviación típica, raíz de n por p y por q, habría que dividirlo entonces entre n. Recordemos que para meter un número dentro de una raíz lo teníamos que elevar al cuadrado. npq partido por n al cuadrado. Ya está dentro de la raíz. Y ahora simplifico una n del numerador con una del denominador y obtengo la fórmula de la desviación típica cuando en vez de x, de número de éxitos, hablamos de proporción de éxitos. Ahora sigma va a ser la raíz de p por q partido por n. Y la media va a coincidir con la proporción. ¿De acuerdo? Luego, cuando hablamos de proporción de éxitos, como la proporción de éxitos es el número de éxitos partido por n, también la media y la desviación típica que habíamos calculado de la distribución binomial cuando contaba el número de éxitos, las dividiría por n y me aparecerían estas dos nuevas, que simplemente es la nueva media y la nueva desviación típica, cuando la variable, en vez de medir el número de éxitos, mide la proporción de éxitos. Por tanto, la distribución normal que vamos a usar dependerá de lo que nos pida el problema. Así, si nos pide número de éxitos, pues entonces, si se cumple que n por p es mayor que 5 y n por q es mayor que 5, será un problema de aproximación de la binomial a la normal. Y la distribución normal a la que aproximaremos será aquella que tiene por media n por p y por desviación típica raíz de n por p y por q. Es decir, la media y la desviación típica de la distribución binomial. Sin embargo, si lo que nos piden es proporción, o tanto por ciento, recuerden que la proporción era un tanto por 1 y el tanto por ciento o porcentaje era la proporción multiplicada por 100. En este caso, la distribución normal a la que se va a aproximar, si n por p y n por q ambos son mayores que 5, va a ser también una normal, pero que va a ser esta normal dividida en ambos casos por n. Es decir, vamos a tener una distribución normal de media p y desviación típica raíz de p por q partido por n. Por lo tanto, muy importante fijarnos en qué nos pide el problema de la distribución binomial. Si nos pide la probabilidad de un determinado número de éxitos, se aproxima a esta normal. La binomial aproximada a la normal que hemos visto siempre. Pero si nos pide calcular la probabilidad de que la proporción sea o el porcentaje sea mayor o menor o esté entre este valor y este valor, si nos pide proporción o porcentaje, entonces la normal a la que se aproximaría sería esta, la que tiene por media p y por desviación típica la raíz de p por q partido por n. Bien, vamos a aplicarlo esto a un problema para que quede claro. Dice lo siguiente: 5 de cada 20 aparatos electrónicos de un determinado tipo tienen alguna avería dentro del periodo de garantía de 2 años. Un comercio vende 120 de esos aparatos. Apartado A: ¿cuál es el número esperado de aparatos que se averiarán en el periodo de garantía? Apartado B: hallar la probabilidad de que el número de aparatos averiados esté entre 25 y 40. Y C: hallar la probabilidad de que la proporción de aparatos averiados antes de vencer el periodo de garantía sea superior al 20%. Bien,
tenemos un problema de aproximación de la binomial por la normal, ¿no? Tenemos una binomial donde los parámetros son n, que es 120, y p, que es la probabilidad de tener pues alguna avería en el periodo de garantía, que será los casos favorables 5 entre 20. Vamos a irlo viendo. La probabilidad de éxito, como hemos dicho, en nuestro caso tener una avería en el periodo de garantía, podemos hallarla dividiendo los casos favorables, 5, entre los casos posibles, 20. 5 entre 20 es 0,25. Pues eso es nuestra probabilidad del éxito, P. Q sería entonces 1 menos 0,25, suceso contrario, que es 0,75. El número de pruebas, n, coincidirá con el tamaño de la muestra tomada, es decir, con 120 aparatos. Por tanto, n será igual a 120. Ya tenemos caracterizada nuestra binomial. 120, que es n, y p, la probabilidad del éxito, 0,25. Ahora comprobaremos si la podemos aproximar a la normal. Para eso tendremos que aplicar las condiciones de paso o las condiciones de Moivre. N por P tiene que ser mayor que 5, lo es, puesto que 30 es mayor que 5, y N por Q, recordando que Q era el suceso contrario a P, 1 menos P, es 90 y también es mayor que 5. Luego, la primera condición se cumple y la segunda también se cumple. Se cumplen las condiciones, se puede aproximar a la normal. Vamos ahora a resolver el primer apartado del problema. Dice, ¿cuál es el número esperado de aparatos que se averiarán en el periodo de garantía? Recuerden que el número esperado es la esperanza matemática que coincide con la media. En este caso, la media de una distribución binomial es n por p, 120 por 0,25, que es 30. Es decir, se espera que de esos 120 aparatos, 30 se averíen en el transcurso del periodo de garantía. Bien, ahora en el apartado B me dice hallar la probabilidad de que el número de aparatos averiados esté entre 25 y 40. Fíjense que hay que hallar la probabilidad de un número de aparatos averiados. Por lo tanto, esto es una aproximación de una binomial a una normal. Ya sabemos que se cumplen las condiciones de paso, antes lo vimos, y vamos a hallar mu como n por p, que ya lo habíamos hallado en el apartado A, que da 30, y sigma como la raíz de n por p y por q, que me da 4,74. Luego nuestra binomial se va a aproximar a una normal de media 30 y desviación típica 4,74. Hallamos la probabilidad de que el número esté entre 25 y 40, tipificamos, recuerden que era x menos mu partido por sigma, hallamos lo que da y ahora hacemos el área mayor menos el área menor. Probabilidad de z menor o igual a 2,11 menos probabilidad de z menor o igual a este valor. Los dos son menores o iguales, que a veces algunos lo cambiáis. No, los dos son menores o iguales, porque es la probabilidad en un intervalo. Es el área mayor menos el área menor. Fijaos, sería restarle al área mayor, que es todo esto, el área más pequeña, que sería esto. Y nos daría el área que está ahora pintado solo de amarillo, que es el área entre A y B. Bien, pues esto nos daría, si buscamos en la tabla, la primera la busco directamente, porque en la tabla vienen las probabilidades menores o iguales a un valor, y esta tengo que hacer el suceso contrario. Si operamos y hacemos esta resta, el resultado me da 0,835. Vamos con el apartado C. Dice hallar la probabilidad de que la proporción, recuerden que cuando nos hablaba de proporción, que es un tanto por uno, o de porcentaje, que es un tanto por ciento, ahora tenemos que ver cómo se distribuyen, no el número, que era con la aproximación de la binomial a la normal de siempre, sino la proporción. Recuerden que las proporciones muestrales se distribuyen según una normal de media p y desviación típica raíz de pq partido por n. Son las mismas fórmulas que la aproximación de la binomial a la normal, pero las dos divididas por n, recordemos.
Bien, nuestra binomial 120, 0,25 se distribuiría entonces como una normal de media igual a P, 0,25, y de desviación típica igual a esta raíz. Es decir, 0,0395. Me dice hallar la probabilidad de que la proporción de aparatos averiados antes de vencer el periodo de garantía sea superior al 20%, es decir, la probabilidad de X mayor a 0,20. Si tipificamos, 0,20 menos la media, que era 0,25, partido la desviación típica, que es 0,0395. Es decir, la probabilidad de Z mayor que menos 1,27. Fijaos que es mayor y que aquí hay un signo menos. Cuando hay dos cosas que cambiar, quedaba exactamente igual que la probabilidad de Z menor que 1,27. Ahí lo tenemos. Luego esta probabilidad se puede calcular directamente en la tabla. La miramos. 0,8980. Este es el resultado de nuestro problema. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.